pues vamos a dar comienzo un poco el acto, ¿no? En primer lugar, os cuento un poco la dinámica del mismo. Voy a presentar yo brevemente algunas cuestiones de forma y en qué se integra, en qué se enmarca esta presentación. Voy a presentar también muy brevemente a Jorge Guardiola. Después Jorge tendrá una ponencia de en torno a 50 minutos, una hora aproximadamente. Y después de la ponencia habrá un turno de preguntas y que integrará tanto vuestras cuestiones, que daremos varias preguntas, tomaremos varias notas y Jorge irá respondiendo, como las de las personas online. También tenemos compañeros y compañeras online y bueno, quiero empezar por ahí un poco, agradeciendo a todos y a todas vosotros por estar aquí, también a las personas que nos están escuchando online, pues participar en el acto de hoy, de esta mañana, ¿no? El acto es una conferencia que se llama Felicidad y Buen Vivir desde la disciplina económica. La conferencia será en primer lugar y después de la conferencia tendremos un pequeño descanso y a las 12 tendremos un seminario participativo con la idea de aterrizar algunos de los debates planteados por Jorge en la charla de hoy, en cómo podemos integrarlos en la Universidad de Granada, ¿no? A todos los niveles, a nivel de alumnado, a nivel de personal de administración y servicios, a nivel de personal de investigador, de profesorado, de infraestructura, a todos los niveles. Y en concreto en este seminario, tenemos la suerte de tenerlo aquí en el campus de Melilla, pues aterrizándolo un poco a nuestro territorio, ¿no? Esta conferencia se integra en una actividad más amplia que son un ciclo de seminarios que se llama Universidad, Cooperación y Justicia Social, que están financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, la ACID, y está coordinado por el CICODE, que el CICODE es el organismo que lleva las cuestiones de cooperación internacional al desarrollo en la Universidad de Granada, que os invito a todas y a todos, si no lo conocéis, a entrar en su página web, porque es un organismo muy interesante, muy pertinente, que tiene un montón de actividades de todo tipo que para temáticas que tienen que ver con las planteadas en el mismo. Esta es la octava conferencia y el octavo seminario de este ciclo de conferencias y bueno, podéis acceder a todas las anteriores, que hemos tenido ponentes pues de toda índole, ¿no? Pues la última fue Alberto Acosta, uno de los economistas más reconocidos en temas de discusiones sobre buen vivir y alternativas al desarrollo, fue en Granada, pero están todas grabadas en el canal de YouTube del CICODE, del Centro de Cooperación Internacional. También dar las gracias, además de a vosotros y a vosotras, también darlas pues al CICODE y en concreto los organismos, son organismos también gracias a las personas, ¿no? Y en concreto a Ana Merino, que es la que está detrás de toda esta organización y también aquí en lo técnico sigue ahí dinamizando el grupo de internet y pues la que el alma de esta actividad, ¿no? Y por supuesto también pues a los apoyos técnicos que tenemos, a Javier por grabarnos hoy tan estupendamente, a Antonio que nos ha echado una mano con los apoyos técnicos y está aquí para lo que necesitemos y por supuesto a Jorge, ¿no? A Jorge Guardiola, que está hoy con nosotros y que ha venido desde Granada pues para contarnos discusiones que tienen que ver con cuestiones económicas y de total actualidad, ¿no? Jorge, ya voy a pasar a presentarlo brevemente, no voy a entrar mucho en detalle, su trayectoria es muy dilatada, pero bueno, diré que es un académico de primer nivel, ¿no? Y no solo académico en el sentido de investigador, sino en todas las facetas que para mí tiene que tener un académico o un profesor, un investigador de universidad, ¿no? En temas activistas, en temas de sensibilización, en temas de formación, en temas de transferencia del conocimiento y por supuesto en temas de investigación puntera, ¿no? Jorge trabaja en diferentes líneas, empezó trabajando en temas de cuestiones de hambre, ¿no? con la FAO, sobre alimentación, también ha trabajado en temas de cooperativismo, ha tenido una línea extensa en temas de cuestiones de agua y desde hace pues a lo mejor ya casi una década o un poco menos pues se introduce en temas de mediciones de bienestar. Cómo medir el desarrollo, hay que medirlo de otras formas, no solo poniendo el centro en lo económico, sino también en el bienestar de las personas, en la calidad de vida y en la felicidad, ¿no? Y en los impactos que tienen cuestiones económicas que podríamos considerar en terminología económica como externalidades, en otras cuestiones que no se reflejan a lo mejor desde una mirada más de mercado, ¿no? También trabaja temas de economía de la no violencia, economía de la paz, de la no violencia, porque la paz como ausencia de violencia, incluso también de economía budista y otros temas al respecto, ¿no? Para mí presentar a Jorge es un placer porque no solo es académico, colega académico, sino que también es un buen amigo, ¿no? Y uno de los pilares básicos para mí en la universidad, en la academia. Si no estuviera Jorge apoyándome desde hace muchos años y lo tuviera como referente, pues a lo mejor yo ahora mismo no estaría aquí y habría seguido otros derroteros distintos. Entonces contar con él como colega, amigo en estos ámbitos, pues ha sido una suerte siempre y será una suerte porque
vamos a conservar ese apoyo mutuo, ¿no? Yo lo conocí en 2008 cuando yo empezaba mi tesis doctoral y me decían, ha llegado un compañero, Fernando, que creo que puede encajar con tus líneas de trabajo porque yo hace cosas de cooperación internacional y ha viajado mucho, ha estado en Guatemala, ha estado en África, en Togo, porque trabaja en cooperación internacional. Y digo, pues bueno, a ver si lo conozco porque creo que sí que podemos tener líneas de interés y de integración común, ¿no? Y justamente unas semanas después me encuentro una jornada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, estamos hablando de 2009, o sea, hace muchos años, sobre desarrollo humano, sobre discusiones de desarrollo humano, que ahora parece algo a la orden del día, pero en esos entonces no se hablaba en absoluto de esas cuestiones, ¿no? Y sin embargo él traía a ponentes de primer nivel, como por ejemplo a José María Tortosa, un amigo común, a que hablara de temas tan extraños a priori, que lo podrían parecer, que no lo eran nada, como mal desarrollo y mal vivir, ¿no? Y cuestionando el American Way of Life, ¿no? En 2009. Entonces, pues eso marca mucho. Quería contar más una anécdota que presentar sus trabajos y sus publicaciones de referencia, porque habla mucho de Jorge y de su persona, ¿no? Y sin más, la charla de hoy trata sobre, como hemos dicho, felicidad y buen vivir desde la disciplina económica. No voy a robarle más tiempo porque él es el protagonista y le cedo la palabra para que él empiece cuando quiera. Muchísimas gracias, Fernando. Gran compañero y gran amigo. Gracias por la invitación. Gracias a CICODE también por invitarme, a Ana Merino, que siempre está ahí y siempre ha estado ahí con la organización. Y gracias a vosotros y vosotras por venir, ¿no? Para mí es un placer estar aquí en Melilla, es mi primera vez y estoy muy contento. Y bueno, pues este ratito que estamos aquí juntos y juntas, quería hablaros pues de felicidad, buen vivir. A la charla le he puesto este título, Violencia y Economía, alternativas a la satisfacción de necesidades de todas las personas. Y bueno, la he dividido en tres partes. La primera parte es una introducción y es una invitación a pensar, ¿no? Sobre la necesidad de ver las cosas de otra forma, ¿no? Y para empezar, pues quería contaros un cuento de un sultán de Marruecos, que bueno, en señal de amistad le regalaron desde la India un elefante, un sultán que había también por allí en la India, ¿no? Y el elefante llegó allí al sultanato pues por la noche, y había luna nueva, no se veía nada. Y el sultán era muy consciente de que el elefante era un animal muy extraño y su pueblo nunca había visto un elefante. Entonces llamó a los sabios del sultanato para que analizaran por la noche el elefante y que al día siguiente, por la mañana, le explicaran al pueblo en qué consistía esto de un elefante, ¿no? Y ahí estuvieron toda la noche los sabios, sin ninguna vela ni lamparita, tratando de analizar el elefante a través del tacto, ¿no? Y pasaron la noche discutiendo. Pues este sabio de allí decía, el elefante es como una manguera. No, decía este sabio, ¿qué estás diciendo? El elefante realmente es algo afilado. No, es como una manta. No, es como una columna. No, como una cuerda, ¿no? Se pasaron toda la noche discutiendo los sabios. Y al final amaneció y se dieron cuenta de que todos tenían razón y todos estaban equivocados al mismo tiempo, que estaban viendo tan solo una parte del elefante. Como diría Donna Haraway, que es una sabia. O sea, para que entonces hablábamos de sabios, pero ahora ya hablamos de sabios y sabias, afortunadamente, los conocimientos situados, ¿no? En ciencias sociales vemos la realidad desde el punto de vista hermenéutico que ocupamos, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y si el elefante fuera las ciencias sociales y los sabios y las sabias, las personas que tratamos de averiguar qué es esto de la realidad, pues cada uno tenemos nuestras limitaciones y discutimos entre nosotros y nosotras, y a veces nos damos cuenta de que todos tenemos razón y todos estamos equivocados, y todas al mismo tiempo. No sé si habéis oído hablar de un economista, un sabio también, uno de los que tratan de ver este elefante, que se llama Georges Courregen. Es un economista poco conocido, pero muy importante. Él hablaba en términos de bioeconomía. Trataba de poner la economía en consonancia con la vida. Fue uno de los primeros, habían otros también que hablaron de los límites del planeta para acoger toda esta actividad económica en la que estamos inmersos en sociedades capitalistas. Y tuvo también el mérito
él sí que fue el primero en coger teorías de la biología y llevarlas a la economía. De hecho, específicamente hablaba de las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, y claro, esto es muy importante para el proceso económico, porque hablan de la energía. Dicen que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la segunda ley de la termodinámica habla sobre la entropía. La entropía, que es una medida de desorden. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todo tiende al desorden. O sea que en el mundo están todas las cosas ordenaditas y acaban desordenándose. Y la entropía es como una medida de desorden. Alta entropía significa alto desorden. Baja entropía, bajo desorden. Esto puede ser un poco complicado, permitidme explicarlo con este chiste que está en inglés, ¿no? En la primera viñeta le dice la madre a su hijo que ha roto un jarrón: ¿qué ha pasado aquí? Entropía. En la segunda dice: ¿qué es este desorden? Entropía. ¿Pero cómo ha podido pasar esto? Entropía. Y en la última viñeta dice: déjame adivinar. Entropía. Y la moraleja del chiste dice: esto es la razón por la que no le enseñamos la entropía a nuestros hijos hasta mucho después, ¿no? Es decir, todo tiende al desorden. Nosotros utilizamos recursos naturales que vienen de la tierra para hacer bienes y servicios. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un ordenador que lo vemos así, dice, está muy ordenadito, ¿no? Tiene un montón de... Se ha utilizado trabajo y máquinas para hacerlo, pero sobre todo también sin los recursos naturales hubiera sido imposible. Que estaban ordenaditos en la tierra, los hemos desordenado, los hemos sacado, hemos hecho un ordenador, y este ordenador que a lo mejor lo vemos, bueno, tiene baja entropía porque está ordenadito. No, pero tarde o temprano tendrá una alta entropía, tiende al desorden. Y para explicar esto, permitidme que vaya a un clásico de la ciencia ficción de Kurt Vonnegut, Matadero 5. Kurt Vonnegut, pues era cuando tenía poco más de 20 años, participó en la Segunda Guerra Mundial y fue detenido, lo hicieron preso en la ciudad de Dresde. Ciudad que bombardearon durante 4 días hasta dejarla reducida a cenizas. Y fue un bombardeo muy polémico porque fue 3 meses antes de la capitulación de Alemania y además no era un objetivo estratégico. Entonces se habla un poco de crímenes de guerra de los aliados. Y él fue superviviente, fue de los pocos supervivientes, sobrevivió escondido en un matadero y presenció esos horrores. Y ya más tarde, murieron entre 25.000 y 40.000 personas, las estimaciones no son un poco precisas, y más tarde escribió esta obra que se llama Matadero 5, que habla de los bombardeos de Dresde, pero introduciendo cuestiones de ciencia ficción, de alienígenas, de viajes en el tiempo. Aquí tenemos la versión en cómic de Matadero 5, por Albert Monteys y Ryan North, y yo quería mostraros unos fragmentos de ese cómic, que habla del protagonista, Billy Pilgrim, que tiene la capacidad de desprenderse del tiempo, y a veces pues, vive un momento pasado, un momento futuro, y a veces incluso se mueve en el tiempo de forma un poco extraña. Y resulta que Billy Pilgrim estaba viendo una película y se desprendió del tiempo y empezó a verla al revés. Entonces estaría bien hacer el ejercicio de qué pasaría porque la entropía y el tiempo están relacionados. Cuanto pasa el tiempo, aumenta la entropía. ¿Qué pasaría si el tiempo fuera al revés? Pues Bill Pilgrim estaba viendo esta película de la Segunda Guerra Mundial y empezaba así: aviones estadounidenses llenos de agujeros, heridos y muertos, despegan marcha atrás de un aeropuerto de Inglaterra. Sobre Francia, unos pocos cazas alemanes se dirigen a ellos de espaldas, absorbiendo balas y metrallas de algunos aviones y de sus tripulaciones. Hacen lo mismo por los bombarderos estadounidenses estrellados contra el suelo, los cuales alzan el vuelo para unirse a la formación marcha atrás. Los bombarderos abren sus compuertas sobre una ciudad alemana incendiada, ejerciendo un magnetismo milagroso que reduce las llamas. Recogen el fuego en contenedores cilíndricos de acero que elevan para almacenarlos en sus bodegas. Abajo, los alemanes cuentan con ingenios no menos milagrosos, que emplean para aspirar más metralla de los aviones estadounidenses y de sus tripulaciones. Los bombarderos norteamericanos regresan a su base y envían por barco los cilindros de acero a Estados Unidos. Fábricas operadas por mujeres trabajan día y noche para desmantelar los cilindros, separando su peligroso contenido en componentes minerales.
Los minerales son enviados a zonas remotas donde unos especialistas los ocultan ingeniosamente bajo tierra, para que jamás vuelvan a causar el menor daño a nadie. Los pilotos estadounidenses devuelven sus uniformes y se convierten en alumnos de instituto. Esto no sale en la película, Billy está extrapolando. Y Hitler se convierte en un bebé. De hecho, todo el mundo se convierte en bebés. Y toda la humanidad, sin excepción, conspira biológicamente para producir a dos seres humanos perfectos. Se llaman Adán y Eva. Hay por ahí algunas teorías físicas que hablan de la materia oscura del universo, que dicen que la materia oscura podría explicarse porque existe un universo simétrico al nuestro en el que el tiempo va al revés. Y a ellos pues les parecería normal que el tiempo fuera al revés, ¿no? Pero bueno, volviendo a este final de la película que vio Billy Pilgrim, a lo mejor algunos de vosotros tenéis un problema con esta conclusión. Bueno, quien seguro tendría un problema sería Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que son, digamos, los padres de la teoría de la evolución, que dicen que, bueno, que los seres vivos se adaptan al entorno y los que se adaptan mejor tienen más capacidad de tener descendencia y les pasan sus características. Y de esa forma ha evolucionado la vida, ¿no?, de Adán y Eva, ¿no? Esta es una teoría científica. Permitidme abrir un paréntesis a esta narrativa que os estoy contando. Claro, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, padres de la teoría de la evolución. No sé si habéis oído hablar de un iraquí llamado Al-Yahiz. Al-Yahiz hace muchos años ya empezó a esbozar una pequeña teoría de la evolución que fue retomada por Darwin, no sé si la conocería, y Alfred Russel Wallace. El caso es que hablaba también de algunas cosillas de los que ellos hablaban, pero casi nadie se acuerda de Al-Yahiz. Y simplemente hacer una nota que a veces la ciencia la hacen los hombres blancos anglosajones, y bueno, es interesante también abrir la mente y el corazón a ideas que no vengan solamente de hombres o blancos o anglosajones, ¿no? Cierro paréntesis y vuelvo a la cuestión de la evolución. Esto no sé si ve muy bien, es el árbol de la vida. Nosotros los seres humanos estamos ahí arriba, a la derecha, no sé si se esbozan ahí el Homo sapiens ahí arriba, pero si fuéramos atrás en el tiempo, la teoría de la evolución discurre hacia adelante en el tiempo, pero si fuéramos atrás en el tiempo, llegaríamos a unas bacterias que son nuestras madres, que le llaman LUCA, Last Unrelated Common Ancestor, ¿no? Algo así como el último ancestro universal común, ¿no? En esta broma nos dice, hace 3.500 años existiría, y dice, humanos, como si es así con el planeta de Seredo. El caso es que si fuéramos atrás en el tiempo y viéramos de dónde venimos, nos damos cuenta de que venimos todos de la misma madre. Podría decirse que somos todos hermanos, ¿no?, desde un punto de vista científico, ¿no? Pero incluso se podría decir que los hongos, los animales, las ranas, los peces, las plantas que se ven un poquito desde aquí, esos árboles, pues que son todos hermanos nuestros o hermanas nuestras, ¿no?, porque venimos todos de LUCA, ¿no? Y esto lo retomaré un poquito más adelante cuando hable de buen vivir, pero el caso es que a lo mejor podéis pensar que lo que estoy diciendo es algo estrafalario, ¿no? Hombre viene a hablar de economía y dice que ahora las plantas son nuestras hermanas. Y yo quería dedicar en esta segunda parte un tiempo para hablar sobre lo estrafalario. Y bueno, lo que quisiera defender la tesis de que precisamente lo estrafalario es la forma en la que entendemos actualmente el mundo desde una cultura económica, capitalista, si me lo permitís, ¿no? O la cultura económica que pues comúnmente utilizamos en las facultades de economía para transmitir conocimiento a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Lo digo desde todo el respeto, ¿no? El caso es que la concepción que tenemos de la vida es el Homo economicus, no el Homo sapiens, el Homo economicus, ¿no?, que es un principio ontológico relativo al ser, ¿no? Y este ser no está interconectado, realmente no tiene ni amigos, ni amigas, ni cuñado, y es solamente feliz con cosas. Cuanto más tiene, más feliz. Es un poquito parecido a la foto esta de
que os he puesto aquí, ¿no? Pues es individualista, competitivo, egoísta, insaciable, racional, compara y lo que le da más pues se lo elige, ¿no? En función de su individualidad, ¿no? Antónimos a estas características, que son negadas completamente hacia este ser, ¿no? A este sustrato de ser, ¿no? Que utilizamos muchas veces en la academia: colectivista, cooperacionista, solidario, saciable, emocional. El caso es que la motivación de este homo economicus, de este ser, pues está siempre fuera, ¿no? Es una motivación extrínseca. El oso hormiguero se mueve aquí porque va persiguiendo a las hormigas, no se mueve por otra razón, por conseguir algo que está fuera, ¿no? Lo contrario de motivación extrínseca sería motivación intrínseca, y es que haces las cosas porque te dan bienestar, por el placer de hacerlas, por una recompensa interna, no una recompensa externa, ¿no? Seguramente todos conocéis la portada del árbol de Nirvana, Nevermind, que es un bebé nadando y después le pusieron el billete como para que pareciera que fuera detrás del billete, pero yo creo que resume muy bien esta cultura capitalista de motivación extrínseca. Otro sabio que está viendo el elefante y trata de comprender la realidad, en este caso no es un economista, es un psicólogo. Y los psicólogos, y también algunos economistas, tienen yo diría que el buen hábito de tratar de medir las cosas hasta lo inmedible, ¿no? Y relacionar, ¿no? Bueno, pues mido, por ejemplo, el materialismo, ¿no? Que sería como un extremo en la motivación extrínseca, y lo relaciono con otras cosas, ¿no? Lo relaciono con el bienestar, también lo mido el bienestar, la salud mental, el comportamiento prosocial, las relaciones con los demás, la autoestima, comportamiento ecológico, los resultados académicos, esto es más fácil de medir, es más objetivo, o los problemas financieros, que es también fácil de medir. Y entonces asocia cuantitativamente el materialismo con el bienestar y se da cuenta de que las personas materialistas tienen menor bienestar, peor salud mental, menor comportamiento prosocial, peores relaciones con los otros, acorde con o con las otras, acorde con este homo economicus, una menor autoestima, peor comportamiento proambiental, peores notas en la academia y peores resultados financieros. Todo esto parece que es malo para el ser humano. Si escuchamos a Tim Kasser, que así se llama este sabio, es un psicólogo estadounidense. Pero después te vas a la cultura económica y te das cuenta de que el materialismo es bueno porque aumenta el Producto Interior Bruto, porque hay mayor recaudación impositiva, y si tenemos un gobernante que es benevolente, pues puede transformarlo en gasto social. Hay mayor beneficio de las compañías, pueden contratar a más empleados, empleadas. Entonces, lo que es bueno para la sociedad es malo para las personas. ¿Cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser que tengamos un sistema, que esto sea bueno para el sistema, pero malo para las personas o para la sociedad, ¿no? Otro sabio, John Maynard Keynes, o Keynes, que habréis oído hablar de él en vuestros cursos de economía, es el padre de la macroeconomía, pues hizo una charla en los años 30 que se llamaba Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Yo soy nieto de Keynes, seguramente, y vosotros seáis bisnietos a lo mejor, o no, quizás nietos también, dependiendo de... El caso es... o bisnietas. El caso es que hizo este ensayo y decía Keynes, bueno, nuestros nietos, nuestras nietas, van a tener la vida arreglada. ¿Qué problema van a tener más acuciante? Pues, ¿qué hacer con tanto tiempo libre que van a tener? Entonces, no parece que tengamos ese problema social. Es decir, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Cómo podemos ser sabios para utilizar nuestro tiempo libre de la mejor forma? Ese problema parece que no lo tenemos. Tenemos otros problemas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Keynes, desde mi punto de vista, acertó en muchas cosas, pero en esta cuestión se equivocaba al hablar de nuestros nietos o de nuestros bisnietos, ¿no? Que el problema básico de nuestra existencia sea qué hacer con nuestro tiempo libre. Bueno, yo creo que tiene que ver con la cultura de producción que tenemos en el capitalismo, ¿no? Que va generando una entropía cada vez mayor, va produciendo problemas ambientales, va produciendo desigualdad, y sobre todo esta cultura, esta violencia cultural,
que consiste, diría otro sabio, Serge Latouche, en comprar, tirar, comprar. Alimentado por una obsolescencia programada, es decir, los fabricantes directamente diseñan los bienes y servicios, bueno, las cosas, para que se rompan en el tiempo. Alimentado por una obsolescencia percibida, es decir, que la publicidad nos invita a cada vez cambiar. Y alimentado por el crédito. ¿Qué pasa? Tienes poco dinero, no pasa nada, pide un préstamo, ¿no? Y todo esto en esta filosofía cultural de cuanto más, mejor, ¿no? Acorde con el Homo economicus. Al comentar el PIB, la meta de una sociedad es el crecimiento económico. Y para eso, pues hace falta una cultura en la que se vayan renovando la producción y el consumo, ¿no? Y creo que esto, en los años 30 esto no existía todavía. Esto se inventó en Estados Unidos alrededor de los años 50. Si queremos tener una sociedad que vaya creciendo materialmente, hace falta crear una obsolescencia programada. Y bueno, este cambio cultural pues se produjo, ya os digo, a mediados del siglo XX y Keynes no lo pudo prever. No pasa nada, es normal, no se puede saber, tampoco podemos prever lo que va a pasar dentro de 50 años, o podemos intentarlo, pero seguramente tengamos errores, ¿no? Y yo quería plantearos una adivinanza. Unos bienes económicos que tienen las siguientes características. Cuantos más los consumes, más tienes de este bien. Y si les pones un precio, pierden su valor. ¿Alguna idea? ¿Algún ejemplo de este bien? Os voy a dar una pista. Ninguno de los que salen aquí, un kiwi, cuanto más lo consumes, menos tienes. O sea, esto no son pistas. ¿Se os ocurre alguna idea? Cuanto más consumes, menos tienes, y si le pones un precio, pierde su valor. Bueno, el salón de actos se impone un poco y estamos un poco tímidos. En el seminario nos soltaremos un poquillo más la lengua, desde luego. Pues estos bienes les suelen llamar en economía bienes relacionales. La amistad, el amor, el llevarse bien, el capital social, podríamos llamar, ¿no? Si tú tienes amistad y haces uso de la amistad, pues más se fortalece esa amistad. Y si le pones un precio a la amistad, esa amistad de repente ya no vale nada, ¿no? O al amor, ¿no? O a la empatía, o la compasión, ¿no? Esos son bienes relacionales. No los estudiamos mucho, los bienes relacionales, en economía, pero son importantes. Permitidme, esto es una comunidad en Pensilvania, había una comunidad que se llamaba Roseto, supongo que seguirá, pero no con la misma cultura, ¿no? Y estos son rosetinos, son inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX y hicieron su propia comunidad. Y los investigadores allá por los años 60 empezaron a investigar a Roseto y se dieron cuenta que había un 35% menos de mortalidad en Roseto que en el resto del país. Y dijeron, bueno, y empezaron a ver por qué era. Se dieron cuenta de que cuando un rosetino viajaba a otra comunidad y se quedaba en la comunidad, pues esos rosetinos tenían más o menos la misma esperanza de vida que el resto de estadounidenses. Pero ahí como que tenían mejor salud, vivían más, ¿no? No parece algo genético. Empezaron a descartar cosas y se dieron cuenta de que realmente lo que les hacía tener una esperanza de vida mayor era la comunidad. Era una comunidad pues muy cohesionada. Fijaros que están ahí todos contentos. Bueno, Sven está un poquito triste, pero posiblemente sea porque no le gustan las fotos. El caso es que los rosetinos estaban muy felices, vivían en comunidad, todos se conocían, había unas relaciones de confianza muy buenas, había un gran capital social. Sin embargo, estas comunidades como Roseto tienden a desaparecer, se va imponiendo esa idea de Homo economicus y va dejando fuera estos bienes relacionales que no son característicos del Homo economicus, sino que son más bien característicos de comunidades, pues que podríamos decir más bien felices, ¿no? Y es por eso que me permito sacar en este punto una conclusión preliminar, hablando de lo estrafalario, ¿no?
pienso que el estrafalario es el enfoque filosófico que toma la economía actual. Y necesitamos repensarlo y actuar en ese sentido, ¿no? Y ver dónde están estos economistas, estos sabios, como Georges Kuroygen, que suelen estar bastante fuera del currículum. Hablo de Georges Kuroygen, pero podría hablar de muchos otros y otras. Suelen estar fuera del currículum o del temario de las asignaturas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una economía que esté más emparentada o más relacionada con la vida, ¿no? Y en vez de una economía que esté relacionada con la muerte, ¿no? Y sobre eso me gustaría hablar en esta tercera y última parte, sobre las alternativas hacia la satisfacción de necesidades de todas las personas. Y aquí sí que me gustaría aterrizarlo en mi experiencia, me permitiré ser anecdótico en alguna ocasión, y en mi investigación. No sé si habéis oído hablar alguna vez de un crítico de arte inglés que se llama John Ruskin, otro sabio que trata de ver el elefante, pero él lo veía desde una perspectiva artística. Escribió un libro que se llama Unto This Last, hasta esto último, que influenció mucho a otro sabio, ¿no? Bueno, era economista, está la economía gandhiana, pero era algo más que un economista, era Mahatma Gandhi, un pacifista. Y lo que hizo John Ruskin fue leer a los clásicos, a los autores clásicos, David Ricardo, Adam Smith, que un poco son los que han sentado las bases de la economía, tal como la conocemos, y los criticó de arriba abajo. Hizo en este libro, hasta esto último, pues decía, mira, la producción es buena o mala. La producción es buena si sirve a las personas, a las necesidades de las personas, que no, pues es mala. No merece la pena ni siquiera llamar a producción, no merece la pena destruir algo para producir otra cosa que no sirva a las personas, ¿no? La riqueza, él hablaba de riqueza. Pues la riqueza es vida y belleza. Trabajo, pues el trabajo es el que sirve a la vida. Entonces, eso es trabajo positivo. Lo otro, trabajo negativo o trabajo que no debería de ser ni siquiera llamado trabajo, es el que destruye la vida, ¿no? Y la belleza. Él hablaba de estos términos en este influente ensayo. Y como os digo, influenció mucho a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, bueno, en su filosofía no violenta, pues acuñó un término que era Sarvodaya, que se puede traducir como bienestar para todos y para todas. Pero no de cualquier forma, sino a través del respeto de la religión, de los demás, a través del servicio al prójimo, a través de, en ese caso, la erradicación de la pobreza, podríamos decir, los intocables de la India serían como los pobres de ahora. Ese era el núcleo principal de Sarvodaya. Y eso sí, con ahimsa, con no violencia, ¿no? No con métodos violentos, sino con métodos basados precisamente en estos bienes relacionales. La empatía, la compasión, el amor a las otras personas, ¿no? Gandhi consideraba además en lo económico que deberían haber salarios justos y que nadie debería acumular más riqueza de la que necesita para satisfacer estas necesidades. Ojo, cuidado, y aquí no confundamos Sarvodaya. Esos son otros dos sabios que miran el elefante. El primero, Jeremy Bentham, que podría decirse que, bueno, padre del utilitarismo y podría decirse que un gran precursor de la economía tal como lo entendemos en las sociedades capitalistas, y incluso yo también fue hijo predilecto de la Revolución Francesa, yo incluso también diría de la idea democrática, ¿no? Que se basa, el postulado de Jeremy Bentham es el máximo beneficio para el máximo número de personas, ¿no? El máximo beneficio para la mayoría, ¿no? Podríamos, por eso un poquito relacionado con la democracia, ¿no? En este caso, cuando hablamos de Sarvodaya, no es el máximo beneficio para el máximo número de personas, sino la satisfacción de necesidades para todos y todas, ¿no? Entonces habría que hablar qué son estas necesidades, cuáles son. Hay algunos enfoques de necesidades. Los objetivos de desarrollo sostenible podrían entenderse como un enfoque de necesidades, pero está alejado de la concepción bentaniana, cuando hablamos de Sarvodaya, ¿no? Y también de la concepción marxista, ¿no? Cuando
no tiene que ver con Marx, porque bueno, Marx a lo mejor en alguna ocasión pues hablaba de la satisfacción de las necesidades de todas las personas, pero él abogaba por métodos violentos para su consecución. En este caso, Gandhi hablaba de ahimsa, como os digo, que sería como no violencia, ¿no? O Satyagara, que es firmeza hacia la verdad, o sea, tratar de conseguir los objetivos políticos y económicos a través del activismo pacifista. Bueno, Sarvodaya se podría... Los economistas somos mucho de medir todo. Dice, bueno, vamos a medir Sarvodaya, ¿no? Y tratamos de reducir la filosofía de Sarvodaya a una afirmación, algo así como las instituciones, a través de la participación democrática y por medios pacíficos, deben de aspirar al bienestar de todas las personas, en particular de las más desfavorecidas. Y les preguntamos a las personas, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación? Y bueno, pues está en inglés, lo siento. Estoy completamente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o completamente de acuerdo. Y le hicimos esta pregunta a 970 estudiantes de la Universidad de Granada, del campus de Peninsular. Desgraciadamente no hablamos con ninguna de vosotras y vosotros, pero bueno, tal vez en la próxima ocasión. Y bueno, pues la mayoría, como podéis ver, casi la mitad estaban completamente de acuerdo y solamente completamente de desacuerdo un 1,3% y en desacuerdo un 2,8%. Es decir, que parece que por lo menos en el estudiantado de la Universidad de Granada, campus Cartuja o bueno, campus Peninsular, pues estaban de acuerdo, ¿no?, con esta afirmación, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque creo que las instituciones están bastante, desde mi punto de vista, alejadas de acercarse al Sarvodaya, ¿no? Os hablo de Sarvodaya, como os podría hablaros de muchas otras alternativas para vislumbrar una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? O una sociedad en la que digas, bueno, aquí merece la pena desarrollarse como ser humano, ¿no?, que está en completamente oposición a esta idea de homo economicus, ¿no?, que reduzca la entropía y que cultive los bienes relacionales, ¿no? Este es un libro en el que colaboró otra de las personas que colaboraron en este seminario, Alberto Acosta, y bueno, habla de una pluralidad de ideas y hace un diccionario por desarrollo. Pues vienen un montón de ideas entre las que se encuentra también pues el buen vivir o el indigenismo. Buen vivir, bueno, he tenido el privilegio de trabajar, bueno, y de discutir y debatir mucho sobre la cuestión del buen vivir desde un punto de vista indigenista y bueno, pues he tenido el placer además de colaborar mucho con Fernando García Quero, que hemos hecho muchas cosas juntos en este sentido. Y bueno, pues es la forma indigenista de entender el mundo, de entender la vida, ¿no? Bueno, es un término que se puso de moda y que muchos investigadores hemos estado investigando sobre él. Se convirtió en un fenómeno mundial, se incorporó en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Es un concepto andino, latinoamericano. Tiene distintas traducciones, summa causai, ñandañeco, summa camaña, cumen mongen o living well en inglés. Y bueno, es una cultura de vida que se construye en base a las relaciones comunitarias, pero también las relaciones con la vida en general, con la naturaleza. Es una forma de estar en comunión con la vida. Y creo que es una alternativa mucho más positiva que la cultura materialista que estamos poniendo en marcha en nuestras sociedades. Comentaba Fernando, y permitidme que ponga aquí anecdótico, que bueno, pues yo estudié economía, bueno, estudié ADE, y bueno, pues me formaron desde un punto de vista del homo economicus, el materialismo, cuanto más mejor, el crecimiento económico, eso es positivo para la sociedad, y me fui a hacer la tesis sobre hambre
en Guatemala, ¿no? Cómo estaba la pobreza y el hambre en Guatemala. Y me fui pues, al altiplano, que es una de las zonas más pobres de Guatemala. Tú lo veías en los mapas de América Latina y lo veías en rojo, como dices, esto es una zona muy pobre. Y íbamos a ir a hacer encuentras ahí, al altiplano, a las montañas, que no había casi ni carreteras, íbamos con un jeep y a veces había que hacer una parte andando y no sabíamos dónde estaba la comunidad, a veces nos perdíamos. El caso es que yo la noche anterior casi no podía dormir porque decía, me voy a encontrar mañana con una realidad muy desgraciada, ¿no? Me voy a encontrar con mucha pobreza allí en el altiplano guatemalteco y voy a pasarlo mal viendo a estas personas pobres. Pero bueno, vamos para allá y a ver qué nos encontramos. Y para allí fuimos a esas comunidades y me sorprendió ver que me encontraba con gente que sí, tenían muy pocas cosas. Sí, tenían... a veces pasaron hambre, en algunas ocasiones, cuando la cosecha no era buena. Pero estaban felices. O sea, eran comunidades que yo veía, que digo, bueno, estas personas son más felices que yo y las personas que conozco yo en mi ciudad. Y yo empecé a preguntarme por qué. Y empecé a estudiar en años posteriores empíricamente la felicidad para tratar de buscar una explicación y también teóricamente, porque los datos nos dicen cosas, pero a veces no nos dicen todo, ¿no? Y bueno, volvemos a esta cuestión de la evolución y la entropía, ¿no? Desde un punto de vista científico, estas personas que están allí con los mamíferos, con ese elefante, pues se sienten conectadas con este árbol de la vida, ¿no? Ellos no le llaman a lo mejor árbol de la vida, lo llaman de otra forma, tienen otra forma cultural de ver las cosas, pero al fin y al cabo se trata de esa interconexión con la naturaleza y con los seres humanos que no se vive, o sea, que se tiene que vivir desde el cuerpo, el corazón y la mente, no solamente desde el pensamiento, ¿no? Y bueno, todavía me queda mucho por comprender en ese sentido, ¿no? El caso es que, bueno, pues empecé a tratar de medir la felicidad de las personas. Y vosotros diréis, pues ¿cómo es que se puede medir la felicidad? Bueno, de una forma un poco parecida a como medíamos el acuerdo del Sarbodaya, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes muy mal, normal, bien, muy bien? Es una forma también de medir. Si dices muy bien, pues le pones un 5, si dices muy mal, le pones un 1, ¿no? Y le pones numeritos, un poco parecido a esto. Y hay toda una ciencia, hay un montón de artículos científicos que tratan de relacionar la felicidad con otras cuestiones que se puedan medir también, ¿no? Al estilo como hacía Tim Kasser, que decía que el materialismo traía menor salud mental y menor bienestar. Y bueno, pues la evidencia científica, tuvimos la ocasión con Fernando de medir la felicidad en Ecuador, en los indígenas ecuatorianos, y medir un montón de otras cosas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que estas personas indígenas rurales tienen lo que yo ya había visto en Guatemala, confirmado científicamente. Otro sabio, Gunnar Myrdal, diría que esto es sentido común altamente sofisticado. Pues estas personas eran mucho más felices que otros colectivos en los que habíamos medido la felicidad, ¿no? Con otra cultura distinta, pero dices, bueno, es que la gente declara que se siente bien, a pesar de, y a veces incluso de penurias económicas que a lo mejor a nosotros en nuestra vida nos resultarían insoportables, porque ya nos hemos adaptado a un nivel de vida mayor, ¿no? Tuve la ocasión también de ir a Yucatán, a México, a hacer encuestas también, y los mayas, que es el colectivo indígena de allí, también en muchas comunidades arrojaban niveles de felicidad elevados. Y otra cosa que estamos haciendo con una compañera, Nazaret Ibáñez, también de la Universidad de Granada, es estudiar la conexión con la naturaleza. Y vosotros a lo mejor estaréis diciendo, es que tal cosa se puede medir. Bueno,
tratamos de medir cosas que son difíciles de medir porque son muy subjetivas, ¿no? Pero imaginaros preguntas como la siguiente. ¿Cómo de acuerdo o en desacuerdo del 1 al 5 estás con esta afirmación? A menudo siento una sensación de unidad con el mundo natural que me rodea. En desacuerdo, de acuerdo. Pienso en el mundo natural como una comunidad a la que pertenezco. A menudo siento una relación estrecha con las plantas y los animales. Bueno, pues la gente evaluaba del 1 al 5, muy en desacuerdo, muy de acuerdo, después se construyen índices. Entonces tienes un índice de conexión con la naturaleza. Pues en nuestras mediciones, en nuestras relaciones, tratando de relacionar la conexión con la naturaleza, que la medimos precisamente con este estudio del alumnado que os decía, allí en Granada, pues nos dimos cuenta que la conexión con la naturaleza se relaciona muy fuertemente con un mejor comportamiento proambiental, es decir, reciclar más, hacer un uso más sostenible de los recursos naturales, pues hábitos como por ejemplo utilizar menos plástico, una mayor felicidad cognitiva, es decir, pienso que soy feliz, y también mayor bienestar emocional, es decir, experimento emociones deseables como pues la alegría, la empatía, y tengo menor experiencia de emociones indeseables como la culpa o la tristeza o el odio. Mejores relaciones personales también, declarar que estás más con, pues que te sientes que pasas más tiempo con los amigos y amigas y que estas relaciones son de mayor calidad. Incluso políticamente, estar más de acuerdo con Sarvodaya, ¿no? Con el hecho de que todas las personas deberían de tener sus necesidades cubiertas, ¿no? Y entonces volvemos a esta invitación a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos transformar la realidad para que sea una mejor realidad, ¿no? Cada uno tenemos nuestro lugar hermenéutico donde vemos la realidad, está claro. Y podemos discutir, ¿no?, si esto es una trompa o es una cuerda o una columna, ¿no? El caso es que, ¿cómo podemos arrojar un poquito más de luz para ver todo este elefante y crear unas sociedades que sean un poquito más cohesionadas y un medio ambiente más saludable, ¿no? Y esta sería un poquito la invitación del seminario que vamos a tener ahora, cómo la universidad puede alcanzar de mejor forma los objetivos de desarrollo sostenible y la justicia global desde nuestro lugar hermenéutico. Y bueno, pues hasta aquí sería mi aportación. Y yo no sé si tenemos ahora a lo mejor un tiempo para preguntas. Fernando me ha dicho que a lo mejor se tenía que ausentar, entonces yo gestionaría las preguntas. Y bueno, pues quería agradeceros vuestra atención y bueno, también estaré mirando también a la gente de aquí del Zoom y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, también desde los que estéis en Zoom, si queréis voy a abrir el chat. Si tenéis alguna pregunta, voy a apuntar algunas preguntas y podemos ir contestando, y puedo ir contestándolas. Si queréis levantar la mano o apuntar en el chat. Jesús Mauricio tenía una intervención. Adelante, no sé si se podrá escuchar. Bueno, primero felicitarte, ¿no? Gracias. Por la excelente labor y también el compañero de Virginia y a Fernando que podemos, pues, aunque estamos un poquito retirados, espero cuando llegue a Melilla poder saludarte, ¿no? Que viajó luego, ¿no? Mira, me parece muy interesante el trabajo que viene desarrollando, ¿no? No solamente con el tema de la felicidad, el tema de América Latina, ¿no? Yo soy latinoamericano, ¿no? Del área de Colombia, nacionalizado español, bueno, con muchas tendencias españolas, pero a veces me da la percepción, Jorge, de que
es como una reflexión para ver cómo tú lo ves, ¿no? Que llevo haciéndola de hace varios tiempo, ¿no? Que a veces cuando miramos América Latina, ¿sí? Cuando miramos su ambiente, su medio ambiente, ¿sí? Yo trabajo temas de contabilidad ambiental para poder medir la contabilidad ambiental, los impactos que tiene en América Latina, cuando miramos todo el tema de los indígenas, ¿no? En América Latina y lo importante que es la Pachamama para ellos y cómo el mundo desarrollado viene destrozando estos países, ¿no? Mi percepción, ¿sí? Es de que siempre vamos mirando estas partes, ¿no? O sea, y no hacemos como un acento del daño que hacen los países desarrollados, ¿sí? Y sus intervenciones en América Latina. Y me da la impresión que como que contamos el cuento al final, ¿no? Que es lo que vemos, ¿no? O sea, el cuento que con lo que tú iniciaste es, oye, mira, cuando uno está en América Latina lo que se ve es pobreza, la gente migrando, ¿no? Fernando, que es un experto en migraciones, que lo que pasa lo mismo en África, o sea, y entonces cuando llegan a los países desarrollados, ¿sí? La gente dice, oye, vienen estos aquí a invadirnos, y vienen estos aquí a molestarnos, y vienen estos porque no se quedan en sus países, ¿no? Y no se cuenta que es que antes hubo invasión, hay saqueo de recursos naturales, hay como esa parte que no se cuenta o que no se relata, ¿no? En ese discurso, porque al final pues se ven los índices de pobreza muy elevados con un tema muy bonito que es la felicidad, ¿sí? Los índices de felicidad en América Latina son muy elevados, ¿sí? Hay estudios sobre eso que abordan el tema de la felicidad y por eso no solamente el Suma Kansai en Ecuador o en Bolivia, los cambios de constitución e incluso en la actualidad los cambios de corriente y orientación política más progresistas que hay en la actualidad. Lo que genera es un cambio de modelo económico, pero me da la impresión que a veces contamos, pues, que es muy bonita la experiencia que tú tienes, la experiencia que has desarrollado, ayuda mucho, ¿no? A por lo menos a valorar la naturaleza, pero nos olvidamos que los daños o impactos ambientales que vienen producidos, la gran mayoría son las extracciones de los países ricos que quieren vivir a un nivel muy elevado, empobreciendo a los otros. Y esa partecita del relato, falta profundizarla para que los países desarrollados, cuando vienen las migraciones, entiendan en buena parte por qué migran las personas. Gracias, Jorge. Es una reflexión, ¿sí? Y espero cuando llegue el avión poderte por lo menos ver, ¿sí? Un abrazo y nos vemos. Un abrazo, muchas gracias, Jesús Mauricio. ¿Algún par de...? Sí. Ahora comentaba. Sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por la charla, ¿no? Por cómo la has contado. La verdad es que a mí me ha sorprendido y mira que te he escuchado a veces, pero ha sido un relato distinto, como literario y a la vez científico y bueno. No se oye muy bien. Porque ahora tú retomas y como haces ahora como resumes tú la pregunta, porque es que el micro está allí, tendría que acercarme allí. Resumo ahora la pregunta. Vamos, disculpadnos. Vale, voy directo al grano un poco. Era en la línea de muchas discusiones que hemos tenido y como has seguido leyendo y sigues trabajando, pues para ver, y tiene que ver con la de Mauricio, ¿no? En el relato de la felicidad en contextos de pobreza, podemos caer que hay una discusión al respecto en la idea de idealizar la pobreza, ¿no? Pobres felices, pues entonces que estén bien, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja la discusión respecto a eso, ¿no? ¿Dónde están los matices respecto a eso? Y por otro lado, bueno, ya lo que decía Mauricio, que haya conectar con relaciones internacionales y con modos de producción más allá del lugar, que son preguntas distintas, pero a mí me interesaba más la de discusión sobre pobres felices, cómo no relativizamos eso o si lo relativizamos, etcétera. Tu opinión al respecto. Muchas gracias. Comento la pregunta de Fernando, me preguntaba, cuidado con la cuestión de los pobres felices, de idealizar la pobreza, ¿no? Es que son felices, pues entonces los dejamos pobres, ¿no? Y encaja mucho también con la discusión, con las ideas que comentaba Mauricio, ¿no? Sobre las relaciones internacionales y modos de producción, etcétera. Entonces, y Fernando ponía el acento precisamente en eso de, ojo, pobres felices, ¿cómo se come esto, no? Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Manuel. Hace una pregunta Manuel y ahora yo la parafraseo para que pueda llegar a ustedes.
No sé si ahora se escucha mejor. Bueno, en la sala aquí no. No sé si los que están online escuchan algo más, ¿no? No se escucha, en la cámara no se escucha. Para la grabación aquí, ¿no? Vale. Bueno, vamos, tenía muchas cuestiones que he ido anotando conforme ibas hablando porque me ha parecido que has sacado muchos temas interesantes. Pero una cuestión que se me ocurría, particularmente de entre las muchas, para no agotar el tema y después como nos vamos a ver en el seminario, era si realmente, porque me estaba acordando que el concepto de felicidad, paradójicamente, vamos, digo paradójicamente porque no es un sitio donde haya altos niveles de felicidad precisamente. Lo recoge la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como un derecho, curiosamente, lo tienen ellos, ¿no? Integrado. Sin embargo, quizás, digamos, la vía por la que, digamos, se ha desarrollado la evolución del país, etcétera, va más por lo material, por un sistema bastante liberal, donde mucha gente, digamos, pasa condiciones, digamos, que son impensables, por ejemplo, en el estado de bienestar, ¿no? Y hilándolo con la experiencia en Guatemala tuya y bueno y otras similares, que las acabas de relucir también Mauricio y Fernando, ¿no? Sobre la felicidad del pobre, ¿no? ¿No será que tiene que ver el concepto de felicidad a veces con tu grupo de referencia? O sea que si tu grupo de referencia aspira a alcanzar un determinado nivel de bienestar, de satisfacción con la vida, a partir de cierta forma de vida, como puede ser el consumo, pues tú no eres feliz si no alcanzas ese nivel de consumo o esa posición social, ¿no? Si tu grupo de referencia tiene otros valores, tú puedes sentirte perfectamente pleno, feliz, pues en esas situaciones en las que, digamos, pues llamativamente diría, bueno, esta persona tendría que ser una persona quejosa, que tuviese, digamos, malas circunstancias. A mí se me ocurre, por ejemplo, el caso que tengo cerca, que, digamos, es Cádiz, la provincia de Cádiz. Son una gente simpaticísima, donde viven el carnaval prácticamente todo el año y viven, digamos, una forma irónica de la vida, muy simpática, muy feliz, pero hay unos niveles de desempleo que parece la franja de Sáhara y Cisjordania, o sea, una cosa tremenda. Sin embargo, los niveles de felicidad allí son altísimos. No es el caso que tú has expresado, pero digamos lo tenemos más cerca y sin embargo es un sitio donde hay un nivel de vida y una renta per cápita muy baja y la satisfacción con la vida es muy alta, pero porque su grupo de referencia es muy similar. Entonces, quizá, digamos, pueda estar ahí parte de la cuestión. Y tengo muchas otras, pero bueno, después las vamos comentando. Comentaba, resumiendo la pregunta de Manuel, hablaba también de la cuestión, un poco al hilo de lo que comentaba Fernando y Mauricio, la cuestión del grupo de referencia, ¿no? Que a veces la cuestión de la felicidad no es individual, sino un poco de en qué grupo estoy y cómo están mis compañeros, mis compañeras o aquellos con los que me comparo, ¿no? Y ponía también, mencionaba el caso de Cádiz, que tiene una economía, perdón, que estaba tomando nota, una economía pues bastante, pues una de las ciudades quizás o de las provincias un poquito más, con una renta per cápita baja y sin embargo uno de altos niveles de felicidad, y sugería como una posible hipótesis pues que los grupos de referencia pues tienen las mismas penurias o expectativas. Entonces esto, perfecto. Esa era un poco más o menos resumida. Me he dejado algunos detalles, disculpa. Bueno, pues si os parece, contesto estas tres preguntas y después abrimos también a otras tres, si queréis, y esto sin detrimento de que después continúe el debate en el seminario o posteriormente, ¿no? Bueno, Mauricio, excelente reflexión. Estoy completamente de acuerdo contigo. Incluso permíteme que aproveche esta ocasión pues para hacer un poco de autocrítica, ¿no? Porque volvemos al elefante, ¿no? Uno mira desde el lugar en el que está, ¿no? Y a la hora de comprender el indigenismo y el buen vivir, pues yo tengo que reconocer pues, que tengo una cultura eurocéntrica, me he criado en un sistema capitalista, me he formado en administración y dirección de empresas. Entonces, para mí, Latinoamérica supuso una decolonización cultural de mi mente para darme cuenta efectivamente de lo que realmente vale la pena en la vida, ¿no? Es decir, pero claro, pretender comprender bien eso, o sea, tratar de captar todo el elefante, si me permite la metáfora,
pues es complejo y posiblemente nunca en esta vida, ¿no? Llegaré a ver alguna parte, ¿no? Y por supuesto, una de las cuestiones fundamentales en la que hay que insistir, pues es el daño que los países ricos hacen a los países pues del sur, ¿no? Y bueno, pues eso hay que poner un poco el acento, esa violencia estructural. Y te agradezco la cuestión, porque si vuelvo a dar una charla similar, creo que el hecho que me lo hayas comentado, creo que hay que poner más este acento también, ¿no? Porque pues, este extractivismo ambiental, esta colonización cultural, colonización militar, colonización... Bueno, pues ahora no hablamos de colonización, hablamos un poquito de globalización, pero ahí siguen esas raíces plantadas, ¿no? A lo mejor quitas el tallo, pero esas raíces están ahí, ¿no? O sea que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y eso, pues, al ver los índices de felicidad de América Latina, pues puedes caer en esa falacia de decir, pues sí, América Latina están todos muy felices, sigamos extrayendo minerales y sigamos cargándonos en el Amazonas y bueno, tienen guerra, bueno, pero ellos están felices. No, ojo, mucho ojo, no caer en esas idealizaciones. O sea, están felices. Las personas, ¿por qué están felices? Pues por estas razones, ¿no? Ese es un poquito mi trabajo, ¿no? Esa etiología, ¿no? Buscar... tratar de buscar esas causas, ¿no? Y dice, bueno, pero desde luego no están felices porque se les contaminen o se les desplace, o se les obligue, se les desplace forzadamente, o se les motive desde una forma tremenda a que emigren a otros países o que dejen sus tierras ancestrales, como ha pasado en muchos grupos indígenas, o para que les obliguen a vender su fuerza de trabajo a un precio irrisorio que no les llega ni siquiera a cubrir sus alimentos, ¿no? O sea, eso no son razones de la felicidad en América Latina. Las razones de la felicidad vienen, por lo que he podido leer e investigar, pues por las comunidades que resisten. O sea, los bienes relacionales a los que me refería, que resisten, y esa ideología que todavía sigue conectada hacia la otra persona, y esa empatía y ese que variará en países y por supuesto varía desde luego, ¿no? Y en cultura. Y desde luego esta modernización, desde mi punto de vista, no es del todo, este modelo extractivista no es bueno para la calidad de vida general en los países latinoamericanos, desde mi punto de vista, y creo que además hay ciertas evidencias científicas, ¿no? Entonces, lo de idealizar la pobreza, que esto es algo que choca mucho. Dice, es que he ido a comunidades pobres y resulta que son felices. Lo he medido, lo he visto. Pues dice, es que estoy idealizando la pobreza. Dice, no, yo lo que estoy idealizando es las relaciones humanas, que se deterioran con un sistema capitalista que ya lo decía Keynes, dice, lo suyo, en 20 años está todo el pescado vendido porque está todo producido. Dice, no, es que hay una cultura de comprar, tirar, tirar, el ciclo económico, la rueda económica, que gire, y yo creo que eso realmente produce otros tipos de pobreza, que son pobreza más invisibles, porque dices, pues mira, si es que yo soy rico, tengo un ordenador, tengo un boli, mira qué bien vestido voy, mira que no sé qué, llego a fin de mes, puedo comer. No soy pobre, pero a lo mejor sí que soy pobre en otras dimensiones. Pues porque no tengo tiempo libre, porque paso poco tiempo con los amigos, porque no estoy en una comunidad cohesionada, porque soy blanco de envidia, se envidia a otros, yo qué sé, por otras razones que cultivamos en sociedades en las que ponemos en el centro el dinero. Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, tenemos que redefinir qué es esto de la pobreza, ¿no? Y hablar, y cuidado que no se secuestren los datos y los pongan en un marco interpretativo político que pueda ir precisamente a fomentar lo que muy bien comentaba Mauricio, que es esta poscolonización y este extractivismo, ¿no?
o esta biopiratería y estas prácticas que, pues que se están dando en muchos países del sur, ¿no? Y que son abusos, y llamarlo así, son abusos. Y Manuel hablaba del grupo de referencia. Pues te cuento, en las investigaciones de economía, cuando se investiga de felicidad, una de las variables es, claro, los economistas siempre dicen, bueno, la felicidad cómo se relaciona con el ingreso, pero también se dice qué posición ocupa el ingreso o cómo está este ingreso en el grupo de referencia, ¿no? O sea, no hablan de clases sociales, porque en economía es tabú hablar de clases sociales, pero el grupo de referencia, de mi género, de mi edad, de tal, cuánto cobra de media y cómo estoy yo con respecto a esa media. Y esa variable es altamente significativa. O sea que el grupo de referencia, sobre todo en sociedades que incentivan la comparación a través de la publicidad o a través de, bueno, de las redes sociales, imagino, pues el grupo de referencia es fundamental, ¿no? Y también se ha analizado el tema de las expectativas, ¿no? Decía Pessoa, un poeta portugués, espera lo mejor, prepárate para lo mejor, ¿no? Que es un poquito... Bueno, se espera, pero se ha analizado que las expectativas, cuanto mayores son las expectativas, menor es la felicidad. ¿Por qué? Pues porque vas persiguiendo pues una meta muy elevada y también si no la alcanzas, por mayor es la caída, ¿no? Decía Schopenhauer, filósofo alemán, ¿no? Espera siempre lo peor y después si pasan otras cosas pues te sorprenderás y serás feliz, ¿no? Era muy pesimista Schopenhauer. Y claro, también había un economista del desarrollo, se llama Huysmans, que hablaba del túnel de Huysmans, ¿no? Imagínate que estás en un atasco y de repente en un coche y de repente tu fila se empieza a poner en movimiento y tú sigues atascado y no te puedes cambiar. Claro, estás viendo que los demás avanzan y tú no. Pues eso fastidia. Bueno, como decía Gunnar Myrdal, sentido común altamente sofisticado. Y eso obviamente pues... El caso de Cádiz. Yo tengo muchas ganas de ir a Cádiz a hacer investigación cualitativa, porque el Cádiz es sorprendente. Una renta per cápita muy baja y bueno, sí que es cierto, podemos decir, bueno, hay mucha economía sumergida, pero yo creo que es una economía... Dicen, no sé, no lo he analizado, he hablado con gaditanos, oye, ¿por qué sois tan felices ahí? Cuéntame. Pero quiero hacerlo un poquito más... pero yo creo que al final hay otra filosofía de vida, esa es mi hipótesis, y unas relaciones humanas un poquito más fuertes que en otras. Entonces, y también el grupo de referencia también yo creo que es una hipótesis, pero claro, no dejan de ser hipótesis. Tengo que ir a Cádiz y investigar y a ver si consigo un proyecto, porque realmente sí que es un caso meritorio de investigar. Me decían también mis amigos gaditanos que también es en las costumbres, muy el carnaval, muy el volcarse en la cultura gaditana, ¿no? O cultivar la alegría, ¿no? A nivel filosófico, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía que comentaros. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. ¿Alguien tiene alguna preguntilla más? Creo que sí, ¿no? José María me había dicho en el chat que quería preguntar algo. Bueno, sí. Adelante, Si por no hay favor. cuestiones Dale, de José. los presentes, sí. ¿Qué tal, Jorge? Me alegro mucho de verte, José. Yo también, la verdad. Nada, mi pregunta es simplemente que si tú has detectado que en las zonas rurales hay mayor índice de felicidad que en la zona urbana, ya que, como tú bien has dicho, hay una mayor conexión con la naturaleza y por tanto pueden sentirse más identificadas con las secundarias, que decías tú, ¿no? Yo esto lo estoy viendo sobre todo en la zona en España y Latinoamérica. Si nos vamos a Madrid, nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a Ciudad de México, la gente es profundamente infeliz. Tienen todos sus niveles de vida materiales muy altos, ganan mucho dinero, tienen mucho trabajo, pero realmente se pasan horas en metro, se pasan horas en trenes, que realmente no les hacen feliz. Sin embargo, en las zonas rurales, por esas redes de apoyo que tú decías, sí que existe esa felicidad.
Y entonces me preguntaba yo si todo eso lo tenías estudiado. Simplemente eso, y muchas gracias por tu maravillosa conferencia que realmente me ha hecho pensar en varias cuestiones que yo tenía ahí en mente. Muchísimas gracias, José. ¿Alguna? Vale, vale. Pues muchas gracias, me ilusiona mucho que me hayas dicho que te he hecho pensar, ¿no? Porque, bueno, nos dedicamos a la docencia y yo trato de hacerlo bien, ¿no? Y creo que hacerlo bien, creo que hay dos tipos de docentes, ¿no? Los que te dicen que tienes que pensar y los que te invitan a pensar, ¿no? Y yo trato de ser de los segundos, ¿no? Bueno, yo opino como tú, ¿no? Las zonas, siempre digo, bueno, las zonas rurales deben de ser más felices que las urbanas, ¿no? Nunca lo he analizado en profundidad, pero lo que he leído por allí, los artículos científicos que hay que analizan la cuestión, digamos, como tema de científico, no llegan a una conclusión, en plan de... O sea, pero claro, cuando tratas de verlo todo en general, pues te encuentras con muchos casos y a lo mejor se van anulando entre ellos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pues aquí está claro que la zona rural es más feliz que la urbana, pues porque hay una comunidad. Dice, mira, pero aquí hay una zona rural pues que está muy mal porque a lo mejor se comparan con la urbana, no pueden ir para allá o yo qué sé. Se dan muchas razones, ¿no? Si lo queremos, o sea, yo no te puedo decir. La gente, en general, en todo el mundo, las zonas rurales son más felices que las urbanas. No te lo puedo decir. Pero sí que te puedo decir que en Ecuador la gente rural es más feliz que la urbana, ¿no? Porque tiene esta cultura, o aquí y tal, y ahí sí que te... Pero a lo mejor sí que hay casuísticas en donde la gente es más feliz en la ciudad, comparado con las afueras rurales, ¿no? Pero a lo mejor si comparas los indígenas rurales con los por la gente que vive a lo mejor en una urbe o una zona urbana muy congestionada, estoy bastante seguro de que va a salir que los indígenas, porque ya lo he medido y tienen unos índices de felicidad muy elevados. O sea que no se puede decir generalmente estos son más felices siempre, pero la casuística yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de denunciar como hipótesis. Creo que es muy plausible en muchas situaciones. Muchas gracias, José. Y me dicen que tenemos que... perdón. Vale, pues una última preguntilla a lo mejor. Manuel. Yo, al hilo de esto que estás comentando, y lo que has dicho antes, pensaba en la importancia de las redes sociales. Las redes sociales físicas, o sea, los contactos personales, de las amistades, la familia, los amigos, la gente con la que trata, ¿no? Y la relevancia que van adquiriendo las redes sociales virtuales, ¿no? Todos los medios, digamos, se pueden, bueno, Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Incluso las aplicaciones, ¿no? Para tener relaciones, como bueno, pues para relaciones de pareja, ¿no? Pasa Tinder, bueno, tiene mucho éxito ante mucha gente. La gente busca huir de la soledad en general, que eso, digamos, le hace sentirse mal, más allá de las condiciones. Tiene que haber unas condiciones, creo que, materiales básicas con las que uno se encuentre bien, porque si no caemos en esa idealización de la pobreza, si, oye, el pueblo es fantástico, se respira estupendamente, sí, pero aquí estoy, ¿no? Que me faltan un montón de cosas más. Entonces, por eso, o necesito tan fantástico, estoy deseando de dejarlo. No será tan fantástico cuando te quieres ir, ¿no? O sea, algo le falla. Y ese algo que le falla posiblemente no sea la naturaleza ni las condiciones materiales, que allí pueden ser muy buenas, pero te faltan otras cosas que no las tiene, incluida, por ejemplo, de la soledad. Muchos pueblos se están quedando con gente sola. Ahí está la España vaciada famosa, ¿no? Que está llena de pueblos donde hay pues 4 viejos. Porque además no es que se quedan los viejos. Se lo digo directamente así porque la gente más joven emigra, se va a otro sitio y no viene ya ni de vacaciones, ¿no? O sea, la importancia, digamos, de la red social para conseguir esa felicidad que tiene que estar combinada, digamos, con una cuestión de condiciones materiales. Si no, difícilmente se va a alcanzar, por más, digamos, ese atractivo que sea el entorno de esa persona, ¿no? Y esa reflexión se me ocurría al hilo de lo que estás planteando, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Sí. A veces... Creo que tienes razón. A veces tendemos a ver la realidad como un espejo nuestro, ¿no? O sea, dice, bueno, esto tiene que... Y vamos... Esto pasa en muchas ciencias sociales. Vamos proyectando...
lo decían a la antropóloga esta Margaret Mead, ¿no? Que dice, bueno, aquí tú lo que has hecho es replicar, has ido a los poblados, fíjate, los antropólogos que son los más, y has replicado las teorías de tu maestro Framboas, tal, no sé qué. Pero claro, se dan muchas casuísticas, creo yo, o sea, al final las personas tenemos nuestras necesidades y que decimos que son universales, pero después están los deseos, y mira, yo lo que quiero es cultura, ¿no? Yo lo que quiero es al teatro, yo lo que quiero es pues, salir de marcha y aquí solamente hay 3 bares, yo quiero elegir de bar, yo qué sé. Entonces, todo es muy heterodoxo, no podemos ponerlo todo bajo una teoría, ¿no? Yo siempre he pensado que las teorías sociales siempre tiene algo de político, cualquier teoría social, ¿no? Mira, es que la felicidad, y hablando también de felicidad, ¿no? Mira, la felicidad tal, o tengo resultados, que esto siempre, y tenemos que, porque claro, la realidad es muy compleja, ¿no? Y más la que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, dicen las teorías así de necesidades que más o menos a veces se cumplen, a veces no. La pirámide de Maslow, por ejemplo, que casi todo el mundo la conoce, dice, bueno, pues tienes que tener una base, ¿no? Comer, beber, tal, después seguridad, y después ya hablamos de afectos y de autorrealización y de lo que tú quieras, pero sin esto no. Y claro, pues a lo mejor en muchas partes del mundo rural, por seguir el hilo, ¿no? Pues esa base no la tienes. Y entonces dices, mira, ¿y cómo quieres yo que sea feliz, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que yo lo vi que a veces, aún faltando esa base, habían personas que se veían felices, pero a lo mejor después tienen otros deseos de irse, no lo sé, es que el ser humano es muy complejo también. Y son las 6:30 en punto. Si hay alguna más, pero si no, para ir cerrando ya, para tener tiempo de descanso para los que vayan al seminario. Ahora sí que también seguimos debatiendo, ¿verdad? Pues, ¿alguna preguntilla más? Pregúntale, Ana. Ana. ¿Hay algo más por ahí o podemos ir cerrando? No, cuando queráis. ¿Sí? Sí. Pues bueno, entonces cierro rápidamente. Como sabéis, ahora a las 12 tenemos la parte del seminario para la gente que se haya inscrito, que no está todo el mundo porque estaban las plazas limitadas. Teníamos el salón de actos, pero teníamos reservado también un aula para hacerlo más participativo, poder utilizar la pizarra. O sea que ahora vamos a tener un descanso de los que sigan con el seminario y a las 12 pues tenemos el seminario que va a dinamizar con Jorge, y estaré yo también al principio y va a ser en el aula 11 del aula, en el aula 11, que allí tenemos pizarra, Jorge, que tú querías una pizarra y rotulador y demás, pues así se puede dinamizar allí. Y bueno, pues sin más, agradecer a todos vosotros y a todas vosotras, a Jorge, a la gente que está online, ¿no? Daros las gracias por estar aquí esta mañana, y a los compañeros profesores y profesoras también más en especial, ¿no? Porque muestran un interés por estas cuestiones también y por discutirlas con nosotros. Y bueno, también a Javier, que ha estado ahí todo el rato, a Neville, que nos ha echado una mano, y a Antonio con las cosas técnicas, ¿vale? Entonces, sin más, podemos cerrar aquí el acto, si os parece bien. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias.